Bueno, buenas tardes estudiantes. Mi nombre es el profesor Jason Jair Lozano, soy el docente tutor asignado para orientar el proceso formativo en el curso de de Constitución Política. Este curso es ofertado por la Unidad Académica del CEP de la Regional Uniminuto Buga. En este caso, el día de hoy voy a grabar este tutorial de manera asincrónica para hacer una introducción al curso, a la dinámica metodológica, a todos los elementos en los cuales voy a presentar la manera de cómo proceder en este curso. De igual manera, los elementos que corresponden a el desarrollo temático. Y en este caso también voy a explicar lo que corresponde a la actividad 1. ¿Listo? Entonces, dicho de esta manera, vamos a tener pues, los siguientes 6 puntos para abordar este primer encuentro. En este caso, voy a hacer una presentación del docente, un poco pues, de reconocimiento acerca de quién estará orientando el curso. Haremos un recorrido técnico del aula, presentaciones de las generalidades del curso. Haremos un proceso de explicación, perdón, de metodología, es decir, cómo vamos a trabajar, cómo van a ser los encuentros, en qué formato se entregan, cuánto tiempo van a tener para desarrollar cada una de las actividades, teniendo en cuenta que eso es un curso ciclo 2 que inicia el día de hoy, 4 de octubre, y concluye el día 27 de noviembre para un total de 8 semanas. Hablaremos de los medios de comunicación conmigo. Pues en este caso la actividad para la próxima esta sesión, que sería la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana, que es la 1, y otras recomendaciones y pautas generales. Bueno, de hecho, de esta manera quisiera pues tomarme un momento comentarles quién soy, cuál es mi trayectoria académica, para que de alguna manera podamos construir lo que corresponde a comunidades de aprendizaje, algún tipo de favor académico que requieran, eh, visibilizando mi experiencia laboral y académica. Pues como lo mencioné al inicio, pues soy el docente Jason Jair Lozano Chávez. En cuanto a mis estudios, pues soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Valle de sede Cali, con una tesis de pregrado dirigida al lugar de las organizaciones comunitarias en la consolidación de asentamientos urbanos, es decir, cómo las sociedades humanas, mediante la organización social, pueden llegar a construir comunidad, y comunidad se refiere un poco más de la parte física, sino también del embellecimiento, de la cultura ciudadana, de todos estos elementos. También soy máster en educación con énfasis en didáctica del lenguaje, un poco orientado al fortalecimiento interdisciplinar del área de sociales y lenguaje para estudiantes de la media técnica, en enfoques como la metodología de la cuestión biográfica y de fortalecimiento del discurso y de las competencias escrituras, principalmente de las referentes de coherencia y cohesión. También soy miembro de investigación del Grupo en Didáctica de la Ciencia de la Universidad del Valle, en este caso el Instituto de Educación y Pedagogía, en tema de didáctica de las ciencias sociales. En cuanto a experiencia, pues soy docente del Magisterio de Educación Pública. Actualmente llevo 7 años siendo docente docente del Estado, y soy docente medio tiempo de la Uniminuto, en este caso del Centro de Educación para el Desarrollo de la Regional Buga. Este es mi cuarto semestre orientando principalmente el curso de Constitución Política, un poco los cursos de Desarrollo Social Contemporáneo, Resolución de Conflictos, Ética Profesional y Proyecto de Vida. Y también pues he trabajado en proyectos de intervención educativa en competencias propias de las ciencias sociales para fortalecer el tema de la didáctica y la metodología en diferentes escenarios o niveles educativos. Esto es un poco mi presentación, un poco para que ustedes conozcan quién va a estar a cargo del curso en estas siguientes 8 semanas. Bueno, es necesario pues de que realicemos un recorrido técnico del aula, hacer unas presentaciones generales del curso. En este caso pues siempre se le va a solicitar el ingreso a las aulas para que la matrícula se active, y la entrega e interacción del curso siempre se hará por este medio, por ningún otro medio. En este caso pues ustedes ingresan por el pregrado a distancia. Es necesario que ustedes validen que esté debidamente su curso matriculado en aulas y también en la plataforma Génesis. Si por alguna situación ustedes no se encuentran en alguna de las dos, por favor me hacen llegar un correo o un mensaje pues directamente en el aula acerca de esa inconsistencia,
porque hemos tenido un poco de fallas debido al gran número de estudiantes que tenemos de toda la regional suroccidente que comprende las ciudades de Buga, Cali, Buenaventura y Pasto. Entonces verifique que esté su curso debidamente matriculado en aulas y también debidamente matriculado en la plataforma Génesis, que es la plataforma de evaluación. Cuando me refiero al recorrido técnico del aula, es este referente. En este caso, nuestro curso posee 8 unidades. En este caso, vamos a encontrar un recuadro que hace parte del tema de contenidos. Vamos a encontrar la introducción, objetivo, unidades de aprendizaje. En cuanto a las unidades de aprendizaje o los ejes temáticos que vamos a trabajar en una primera unidad. El curso tiene 4 unidades. La primera de ellas es la introducción al estudio de la Constitución. Vamos a hablar acerca de la definición de constitución política, vamos a hacer un cuadro comparativo referente a dos de las últimas constituciones, la actual que es la de 1991 y la inmediatamente anterior que es la de 1886. Y vamos a hablar acerca de los principios constitucionales que rigen estas dos referentes. La unidad 2 vamos a hablar del concepto, contenido y reforma de la Constitución, los fines del Estado, elementos del Estado, población, territorio, soberanía y poder. De tercero, vamos a hablar sobre las teorías sobre el fundamento de los derechos. Vamos a ver dos teorías, la ius racionalista, la ius positivista, y cómo una de ellas se relaciona en el amparo o en la ideología de la Constitución del 91. Cuarto, vamos a hablar de los derechos y deberes del ciudadano. Entonces vamos a ver cómo están clasificados los derechos humanos, la diferencia entre derechos fundamentales y humanos, derechos fundamentales, definición y características. Vamos a hablar de los derechos sociales, económicos y de los del medio ambiente. En la unidad 5 vamos a hablar de organización y funciones del Estado, las diferentes ramas y organismos de control que componen el gobierno de Colombia. La unidad 6 vamos a hablar de la organización territorial, es decir, cómo está amparado en la Constitución el tema de municipios, departamentos, territorios, capitales, etcétera. Vamos a hablar de la participación ciudadana, el concepto de cómo un ciudadano puede participar activamente en su comunidad a partir de estos mecanismos, el voto, la soberanía popular, la democracia representativa, participativa, plebiscito, referencias, veedurías ciudadanas. Y por último vamos a ver las acciones constitucionales, que comprenden la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones colectivas y el llamado habeas corpus. Esto a grandes rasgos pues, es el eje temático. Aquí pueden desglosar o tener mayor información sobre el tema pues o los referentes conceptuales y metodológicos del curso. En este caso aquí también haré una detención acerca de la evaluación. Este curso, como lo acabamos de mencionar, tiene 8 semanas y de las 8 semanas tenemos entonces la primera actividad que es de apoyo, la 2 y la 3, que serían las actividades evaluativas que sumadas le darían el 35% de la nota. Después en el segundo corte tendremos la unidad 4, 5 y 6, en este caso la unidad 4 que será de apoyo a temáticas, la 5 y la 6 que sumadas darían el segundo parcial o segundo corte, y por último tendríamos la unidad 7 y 8, cada una de ellas tiene la actividad 7 y consiguientemente la actividad 8, que las dos sumadas darían el 30% para un total de 100% de calificación del curso. Aquí encuentran entonces que de las 8, 6 son evaluativas. También van a encontrar en este recuadro, por si lo requieren, el tema de reglamento estudiantil. Ahorita voy a tocar un poco el tema acerca de los permisos, pero de igual manera, por si lo requieren, frente a sus derechos, a sus mecanismos de participación, a todos estos elementos, aquí van a encontrar en este recuadro de contenidos el reglamento estudiantil de la universidad. Vamos a encontrar el recuadro de comunicaciones, en este caso el cuadro de novedades. Este cuadro ustedes aquí van a encontrar semanalmente. Aquí yo voy a colocar, bueno, voy a abrirlo de una vez. La metodología del curso que ahorita en un momento me voy a detener a explicar. Comprende que en este caso, como es un curso virtual a distancia, ustedes tienen un desarrollo de aprendizaje autónomo, en eso se basa la educación virtual. Ustedes van a recibir de mi parte asesorías asincrónicas. ¿Qué quiere decir asincrónicas? Que son grabaciones de las actividades, las cuales van a ser subidas los días lunes, y ustedes en su disposición de tiempo tienen una semana para observarlas, escucharlas. Por lo regular duran 20 minutos, 25 minutos, y allí se le da unas recomendaciones.
Es fundamental que ustedes observen esas explicaciones porque yo hago unas modificaciones a favor de ustedes, en consideración de ustedes, y en este caso, pues, es necesario que ustedes reciban esta información de primera mano. Entonces aquí, en este recuadro que dice actividades semanales, ustedes van a encontrar, entonces, por ejemplo, introducción a curso, y actividad 1. Entonces aquí lo que van a encontrar es un enlace y el enlace pues es un video en el cual ustedes semanalmente todos los lunes la van a encontrar allí. Yo les hablaré un poco ahorita de cómo debe funcionar esto porque esto no es un tema libre, no es un tema de que usted la va a escuchar cuando quiera y hace la actividad cuando pueda, no. Nos regimos a unas fechas y en este caso entonces aquí ahorita les va a aparecer el enlace, solo que la grabación se está efectuando en estos momentos para que ustedes semanalmente estén informados. Ya después, si usted vio la grabación y persisten algunas dudas o inquietudes, pues yo con mucho gusto se las soluciono. Si no la ha visto, inmediatamente te voy a remitir a observarlas. ¿Listo? Entonces aquí en el foro de novedades, en explicación de actividades semanales, van a encontrar ese referente, esas explicaciones. ¿Listo? El otro recuadro es un foro de dudas. En este caso, ¿de qué se diferencia el foro de dudas al de novedades? Es que en el de novedades es la interacción directa del maestro. Ustedes no pueden responder al foro de novedades, mientras que en el foro de dudas sí lo hacen. Ya, por ejemplo, aquí tienen un espacio para subir su actividad 1, que ahorita en un momento también se las explico. Pero aquí ustedes pueden colocar nuevos temas y pueden participar y escribir. El resto de foro compartamos nuestros datos, virtual estado, derechos. Estos derechos humanos y acción constitucional son foros que corresponden a actividades ligadas particularmente. Entonces, por ejemplo, el foro virtual estado creo que es de la actividad 3. Entonces, este foro va a ser exclusivamente para trabajar la actividad 3. Y así sucesivamente, cada uno de estos foros tiene una relación directa y exclusiva con alguna de las actividades. Bueno, aquí vamos a encontrar las actividades iniciales, en este caso pues la grabación, el compromiso de aprendizaje que ustedes dan clic y en este caso pues ustedes simplemente dan a aceptar. Aquí le aparece una preguntita, a mí no me aparece porque estoy en calidad de docente. Ustedes simplemente le dan sí acerca de los compromisos que adquieren desde el aprendizaje autónomo a realizar con estos procesos y actividades que se desglosan. Y las asistencias, esto no, pues, no es necesario para este curso. En cuanto a las generalidades, vamos a tener entonces aquí un video introductorio acerca de cuál es el objetivo central, el objetivo de formación y la competencia de este curso de Constitución Política. Constitución Política. El curso Constitución Política ilustrará al estudiante sobre los conceptos básicos en los cuales se desarrollan criterios históricos, evolutivos y comparativos del constitucionalismo colombiano. Igualmente abordará el constitucionalismo actual en el que se incluyen los conceptos relacionados con los fines esenciales del Estado, los derechos fundamentales, los deberes y las obligaciones del Estado y de los ciudadanos. También se analizarán los diferentes tipos de derecho, entre los que se mencionan los sociales, económicos y ambientales, lo cual permitirá conocer la estructura y el funcionamiento actual del Estado colombiano. El objetivo del curso es generar competencias laborales y humanas a través del conocimiento, acercamiento e identificación de los conceptos básicos de la Constitución Política, que permitan participar como sujeto activo en la sociedad, tal como lo plantea el Estado Social de Derecho, dentro del que se enmarcan la Constitución Política de 1991. Para lograr este propósito hemos diseñado 8 unidades que le proporcionarán las bases necesarias para emprender este camino. Para comenzar, se definirá Constitución Política. Se identificarán las diferencias entre la Constitución de 1991 y la de 1886 y se revisarán los principios constitucionales. Después, en la unidad 2, se revisarán los conceptos relacionados con los fines esenciales del Estado y sus elementos y los términos de población, territorio y soberanía o poder.
En la siguiente unidad se tratarán las teorías ius positivista e ius racionalista. Además, se estudiará la aplicación de esta última en la Constitución Política de 1991. Luego, en la cuarta unidad, se conocerán las definiciones, características y clasificaciones de los derechos, tanto humanos como fundamentales, así como las diferencias existentes entre estos dos tipos de derechos. De igual manera, se definirán y caracterizarán los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y de ambiente. En la quinta unidad se trabajarán los conceptos de estructura y funcionamiento del Estado, en los que se tratarán los temas de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, los órganos de control y la organización electoral. Posteriormente, en la sexta unidad, se revisarán las nociones de organización territorial, por lo cual se definirán conceptos como departamentos, municipios, territorios indígenas, regiones, provincias, distritos, además de los términos centralización y descentralización y autonomías departamentales y municipales. En la siguiente unidad se estudiarán los conceptos relacionados con la participación ciudadana como democracia, voto, soberanía popular. También se explicarán los conceptos de democracia directa, representativa o participativa. Asimismo, se aclararán las definiciones de pluralismo, sistema electoral, revocatoria de mandato y otros mecanismos de participación ciudadanos. Finalmente, en la unidad 8 se abordará la información relacionada con los conceptos de las acciones constitucionales, como la acción de tutela, de cumplimiento y colectivas. Mediante las tecnologías de la información, el acompañamiento docente, las actividades colaborativas e individuales, así como los diferentes escenarios de práctica y debate, se logrará comprender los conceptos inherentes a la Constitución Política de Colombia, en la que se establecen los lineamientos para la organización y funcionamiento del Estado. Recuerde que en este proceso es vital la participación, la lectura crítica y la sistematización del conocimiento. Sus aportes y experiencias enriquecerán la construcción colectiva del conocimiento y la búsqueda de alternativas en su proceso de formación. Bueno, estudiante, dicho eso de manera general, lo que busca el curso de Constitución Política, su objetivo central es empoderar a los estudiantes hacia la construcción de sus propias ciudadanías desde el punto de vista político, de ejercicio de sus derechos, de conciencia de su lugar como ciudadano, que tiene unos mecanismos, que hace parte de una nación y que esa nación está siendo o es organizada por un gobierno, en este caso el Estado, y que nosotros podemos hacer veeduría y control de ese Estado. Es ese empoderamiento desde el punto de vista de conceptos, herramientas, elementos, reflexiones acerca de la conciencia que tenemos como ciudadanos colombianos. Por lo tanto, es un curso transversal, es decir, es para todas las carreras de cualquier regional o cualquier programa académico, pero que es necesario en búsqueda de que usted, en sus múltiples dimensiones y roles, en uno de ellos es un ciudadano. Entonces, este curso es fundamental para ese proceso formativo y para abordar esos elementos. Bueno, recogiendo nuevamente la presentación, les mencionaba que hay una metodología planteada desde mi punto de vista, desde mi punto de abordar el curso, y es 3 recomendaciones. La primera de ellas, como la decía, son los encuentros asincrónicos, observar las videoconferencias cada semana, los lunes en el foro de novedades estará la grabación. Para ello, ¿qué implica? Que ustedes tengan una autonomía de aprendizaje, teniendo en cuenta que las actividades se habilitan los días lunes, perdón, sí, que se habilitan los días lunes y se cierran los días domingo. Una observación que desde aquí quiero ser muy puntual y explícito es que no significa que yo les esté poniendo a estudiar los días domingo. Eso es optativo, está en su decisión. Ya usted decide si lo toma hacer las actividades el día domingo. Pero, ¿qué recomiendo yo y qué es lo más efectivo? Que usted, por ejemplo, de lunes a miércoles, en un espacio autónomo suyo, logre escuchar la grabación.
entienda, comprenda, interactúe en el aula y diga, ah, listo, tengo claro qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer, ¿ya? Y que el día jueves, viernes o sábado, o en su caso, si por alguna situación familiar, laboral, emocional, cualquiera que sea, lo puede hacer el domingo y cumple con su actividad. Ello no implica que usted vaya a dejar los días domingo para hacer las actividades, porque si hay alguna falla, no tiene internet, cualquier otra situación, yo no le puedo solucionar los días domingo esa situación. Entonces, no deje todo para lo último, maneje muy bien su tiempo y pues tenga en cuenta que estas actividades por lo regular se abren los lunes y se cierran los días domingo a la medianoche. Los encuentros sincrónicos, si de pronto se consideran necesarios, entonces deben ser fijados con anticipación y mediante una encuesta. Yo les enviaré una encuesta para definir cuál sea el horario, ¿ya? Por lo tanto, algo claro que debe quedar aquí es que ustedes no van a tener un día y una hora específica de encuentro conmigo cada semana. Si se considera necesario y muy pues, vital, entonces yo les enviaría una encuesta y les diría, bueno, de acuerdo al número de votos sería, por ejemplo, los miércoles a las 8 de la noche, pero siempre y cuando sea necesario. Mientras tanto, ustedes trabajan observando esos videos explicativos en su tiempo. No hay un día y una hora específica. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta y por favor no realicen preguntas diciendo, profesor, es que no sé cuál es el horario de su clase. No, uno hace tutorías porque ustedes son virtuales y en este caso esas tutorías son videos que entran de la categoría de ser asíncronos. ¿Listo? Y siempre vamos a usar las aulas virtuales en su mayor medida. Las actividades, la interacción, todo mediante las aulas virtuales. Bueno, en cuanto a los medios de comunicación, entonces en este caso sobre asuntos personales que netamente afecten el desarrollo académico, entonces pueden utilizar los mensajes internos de la plataforma, que son estos que están aquí, estos, ¿ya? Todos estos son mensajes que los estudiantes responden. Nosotros como docentes tenemos alrededor de 36 horas para responderlo. No significa que si usted me escribe ya en 10 minutos le tenga que responder, no. Son 2 días. Por lo tanto, esto hace referencia y nuevamente lo retoma acerca de la autonomía de aprendizaje. Si usted el domingo a las 11 de la noche vino a correr a hacer la actividad, no espere que a las 11:30 yo le dé respuesta acerca de qué fallas que usted tuvo. Entonces, sean muy organizados y responsables frente a este tiempo de las aulas. Dudas e inquietudes frente al desarrollo de las actividades, vamos a utilizar el foro de dudas, que es este foro pues, que ustedes ya, yo les mostré, que es este que está acá, el foro de dudas, porque la misma duda que usted puede tener puede ser compartida con otro estudiante o en una inquietud, profe, el foro no permite participar o no está dejando subir actividades, cualquier otra cosa, y su misma problemática puede ser la de otro, entonces aquí la hacemos social. ¿Listo? En ese foro de dudas. Y ante la imposibilidad de los otros los dos medios anteriores, entonces van a utilizar este correo principalmente. En la plataforma aparece uno que es CH, pero ese no es tan fácil o no es tan recurrente de su uso. Yo les recomiendo utilizar este, jason.lozano.c@uniminuto.edu. ¿Listo? Es claro que las actividades no se reciben por correo, siempre deben ser subidas al aula. Otras recomendaciones, entonces, como lo decía, las actividades se habilitan los días cada lunes y se cierran los días domingos a la medianoche. Tiene que ser muy organizado en su tiempo. Cada lunes se envía la asesoría y tutorial para que sean observados en la disponibilidad de su tiempo. Estos se ubicarán en el foro de novedades, algo que ya hablé. Las dudas e inquietudes deben realizarse de lunes a sábado. Aquí está bien señalado y grande. Después del sábado al mediodía y los días domingos no hay atención a estudiantes. ¿Listo? Para que por favor no, que el sábado a las 8 de la noche no les puedo responder, ya toca esperar hasta el día lunes, pero tengan en cuenta que si el domingo se cerró a la medianoche, ya el día lunes no es efectivo que yo dé respuesta. Entonces, de lunes a sábado, hasta el día sábado hasta el mediodía. Y siempre enviar las actividades en formato PDF. ¿Listo? Todo se debe entregar en PDF. ¿Listo? A pesar de que el aula diga Word, ustedes la entregan en PDF. También es necesario recordar estos elementos que están dentro del reglamento estudiantil para no tener futuras dificultades. En este caso, hay 4 tipos de excusas. El reglamento estudiantil las valida y ya hay un proceso para las mismas. En este caso son excusas laborales, que usted esté ejerciendo una función, una labor fuera de la ciudad, fuera de su ámbito familiar, que le imposibilite cumplir con la actividad. Las excusas médicas, que son validadas por enfermería,
en este caso incapacidades, que le dio COVID, un embarazo, cualquier otra situación, también entran a ser excusas. La académica, en caso de que usted represente a la universidad en algún evento académico, y las excusas por calamidad doméstica, por ejemplo, que se le inundó la casa, que se quedó sin internet durante 1 o 2 semanas, esas situaciones. Cualquiera de estas excusas, según el reglamento estudiantil, tiene un tratamiento. En este caso, pues usted debe remitirse al coordinador del programa explicando su actividad. El coordinador emite al área que corresponde de bienestar universitario. El área de bienestar universitario valida, porque todas las situaciones se validan para saber que son ciertas, y regresa la validación al coordinador. El coordinador le escribe a cada uno de los maestros diciéndole: el estudiante tal tuvo una incapacidad médica de 7 días por una cirugía, tenga la amabilidad de recibirle las actividades. ¿Por qué se coloca eso? Porque es la única manera en que usted se le reciban las actividades. No se trata de que usted apareció 3 semanas después diciendo que no tenía internet o que en su casa hay dificultades muy fuertes y todo el tema. No, se requiere es una atención por parte de bienestar y de su coordinación académica. En este caso aparecen los numerales de bienestar universitario, de Cali, de Buga, de Buenaventura y de la Regional Paz, para que lo tengan en cuenta, lo anoten, estén muy pendientes de este proceso para no tener futuras dificultades, que en el caso se utilicen expresiones como: es que otros maestros sí me recibe o no tiene fechas. No, pues eso es otro maestro. En mi caso, metodología se organiza de esta manera desde los conductos y momentos de los procesos que realiza la universidad. Bueno, antes de explicar la actividad 1 que van a hacer esta semana, es necesario observar este video en el cual voy a dar un referente general o introductorio acerca de por qué debemos educarnos en Constitución Política. Entonces, observemos esto. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo. Pero la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. Pero ¿cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada.
No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro. Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente, pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Bueno, en este caso el video cierra con una importante frase que retoma lo que el video introductorio a la actividad, al curso y en su objetivo de formación principal es que el curso de Constitución Política busca que ustedes tengan herramientas o conocimiento de la Constitución Política, visibilizando a esta como un instrumento para el ejercicio efectivo y asertivo de nuestros derechos, de nuestras funciones, de nuestra organización, de todo ese tema. Por lo tanto, el curso de Constitución empodera en discurso, en conceptos, en metodologías, estrategias, herramientas, cualquier que como le pueda denominar, que ustedes puedan ejercer tener un ejercicio efectivo de su ciudadanía en el cual conozcan el funcionamiento del Estado, sus mecanismos, sus derechos, sus deberes, cómo está inspirada esa Constitución. La Constitución por sí sola no cambia nada, lo que cambia es la actitud o la manera en cómo nos relacionamos políticamente dentro del gobierno colombiano o de la nación colombiana. Bueno, en este caso entonces voy a pasar a explicar la actividad 1, que es la actividad formativa en cuanto a ese curso. Entonces en este caso aquí la tenemos, esa es la actividad que van a desarrollar esta semana. Esta actividad tiene entonces este video introductorio que dice lo siguiente.
Constitución política. La Constitución política es la carta de navegación que consolida los derechos, los principios y las garantías mínimas desde las cuales se debe guiar y direccionar el funcionamiento del país. Esta ley fundamental también se conoce como Carta Magna, norma de normas y ley marco, y es la de mayor jerarquía en nuestro país. Por ello es fundamental preguntarse qué es la Constitución política y cuál es su importancia. Para responder estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos. Reconocer conceptos básicos de la Constitución política nacional. Diferenciar los principios constitucionales entre las constituciones política nacional vigente y pasada y explicar las estrategias de aprendizaje empleadas para el desarrollo de una actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas definición de constitución política, diferencias entre la Constitución de 1991 y la Constitución de 1886, y los principios constitucionales con los cuales se reconocerán los conceptos fundamentales de la Constitución política y los cambios trascendentales que se han venido dando en el transcurso del tiempo en pos de establecer una verdadera democracia. A través del análisis y revisión de los recursos educativos, instrumentos para el estudio de la Constitución política de Colombia pero ¿qué es la Constitución? Se podrá alcanzar una mayor comprensión sobre la Carta Magna que rige las leyes de nuestro país. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos, la interacción activa en las tutorías, el cambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales permitirán un mayor conocimiento para crear conciencia sobre las responsabilidades, deberes que como ciudadano hacen parte activa de la democracia participativa del país. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, su participación es fundamental. Tenga presente gestionar adecuadamente el tiempo utilizando agendas y calendarios. Mantenga una comunicación constante y activa a través de los canales establecidos. No olvide que el protagonista en la construcción del conocimiento es usted. Bueno, en este caso entonces vamos a hacer ese cuadro comparativo, esos principales referentes, a ubicar cuáles son las diferencias del acontecer histórico entre la Constitución inmediatamente anterior que la de 1886 y la de 1991, y para eso se propone entonces esta actividad de apoyo temática de la unidad, o actividad 1, perdón. Dice, actividad virtual. Los estudiantes realizarán un cuadro comparativo sobre los principios constitucionales en la Constitución Política del 91 y 86. El propósito de esta actividad es comprender los conceptos básicos de la Constitución política y los cambios significativos que ha permitido la evolución política del país, así como los nuevos derechos, su diferencia con las anteriores y reconocer los conceptos básicos de la norma de normas. Al finalizar esta actividad se fortalecerán las competencias de gestión del conocimiento y solución de problemas y aprendizaje continuo. Entonces, en este caso vamos a tener este primer capítulo. En el caso de este, van a descargar este libro dando clic allí, nuevamente acá. Este es el manual que la universidad ha destinado para este curso. Por lo tanto, cada una de sus actividades está relacionada con un capítulo de este libro. Por lo tanto, si esta es la actividad 1, corresponde abordar el capítulo 1. Y así sucesivamente. Capítulo 2, actividad 2, capítulo 3, actividad 3. ¿Listo? Entonces, en este caso de la actividad 1, abordando el capítulo 1, van a hablar acerca de la introducción al estudio de la Constitución política y en ella entonces van a encontrar los principales referentes de estas dos constituciones. Entonces aquí van a encontrar un subtítulo que les va a hacer referencia a una reseña sobre el proceso constitucional colombiano, es decir, cómo hemos venido evolucionando a partir de las constituciones, que son bastantes, son varias, a partir de los 200 años de vida republicana, y más abajo van a encontrar la Constitución del 86 y las principales características de ella. Entonces, por ejemplo, aquí está. La Constitución de perdón, esta no es.
Sí, aquí está, en la parte de arriba. Entonces aquí, por ejemplo, aparece la descripción de la Constitución del 91, desde esta parte de acá. Entonces aquí aparece como que cuáles son los elementos, cómo se citó, en qué año, cuáles son sus principios, los principales cambios, y en este caso los enumera. Entonces el reconocimiento de los derechos, el asilo, la paz, garantiza la universidad, la diversidad religiosa, todos estos elementos. Y más arriba encuentran unos referentes acerca de la Constitución del 86. Entonces en este capítulo yo les recomiendo que este libro lo bajen y lo tengan en su PC para que este es un libro en el cual se va a trabajar cada una de las actividades y puedan desarrollarla allí. Ya cuando ustedes hayan hecho la lectura del capítulo 1, van a realizar un cuadro comparativo que identifique las semejanzas y diferencias de la Constitución del 86 y la del 91. En este caso, esta actividad como es formativa, pues no permite que haya subirlo. Entonces, para eso vamos a utilizar esta herramienta del foro de dudas. Para subir su actividad, ingresa al foro de dudas y en este caso, en el tiempo del día lunes 4 hasta el domingo 10 de la noche, usted únicamente va a ingresar a esta sala. Por favor, no abra un nuevo tema de debate. Simplemente ingrese aquí, da clic. Usted ya tiene su documento en Word, lo ha pasado a PDF con un cuadro sencillo. Ahorita les explico cómo. Y usted simplemente le da a responder. ¿Ya? Clic en responder. Y aquí le va a aparecer una opción que se llama opciones avanzadas. Mírelo, aquí está. Opción avanzada, le da clic. Y aquí le va a permitir, usted simplemente coloca su nombre y su ID. Y aquí le va a permitir, por ejemplo, arrastrar un archivo que usted tenga en alguno de los elementos, en alguna parte. Entonces simplemente arrastra aquí y ya, lo suelta. Y la actividad le queda subida, simplemente le da enviar al foro y ya es todo. Así responde su actividad 1. ¿Listo? Frente a ese ejemplo que les quiero poner, entonces un cuadro comparativo siempre va a tener unas categorías. Entonces usted coloca diferencias en la Constitución del 86, esta columna es para el 86 y esta para el 91. Entonces, características. Por ejemplo, esta nace el 6 de agosto del 86, mientras que esta otra nace el 4 de julio del 91. La composición es centralista, presidencialista, autoritaria y confesional, 218 artículos. En la Constitución del 91 hay 380 artículos, 59 transitorios, y así se diferencia una de la otra. En el preámbulo hay unas características que dice que en nombre de Dios reconoce a la religión, mientras que la del 91 dice que es el pueblo representado. Esto es una diferencia abismal en el sentido que la del 86 se consagra la actividad política a Dios, mientras que acá se consagra a la soberanía del pueblo. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer ese cuadro. Recuerden que lo entregan en formato PDF. En ese espacio habilitado para el cuadro comparativo, como les mostré, y que por favor no creen salas. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que persista después de observar el video, con mucho gusto mediante el foro de dudas o mensaje directo. Recuerden entonces, tienen desde el día lunes 4 hasta el domingo 10 de octubre hasta la medianoche para hacer esa participación en el foro, subiendo su PDF. De ahí en adelante se cierra el foro y usted no podrá hacer participación. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos a este curso. Que tengan un bonito desarrollo de semana.